Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana. Quiero compartir en esta mañana un tema que es de sumo interés para cada uno de nosotros, para nuestra salvación. Y no es posible ver todo el tema en un espacio tan corto como este, pero sí la intención es generar algunas dudas que puedan ser trabajadas hoy y algunas duditas que usted pueda seguir investigando. El tema es bien amplio, pero esperamos con la ayuda de Dios poder contestar a algunas preguntas que hay sobre esta temática, y va a exigir de nosotros pues muchísima atención y seguimiento en las escrituras para poderlo comprender. Así que les voy a invitar para que podamos orar. Vamos a pedir la bendición de Dios y luego vamos a iniciar entonces con el tema de esta mañana. Oremos. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque al reunirnos aquí podemos libremente estudiar tu palabra. Queremos pedir la sabiduría de lo alto, la dirección de tu Espíritu Santo que nos guíe para poder encontrar en tu palabra las respuestas para nuestra salvación. Pedimos, Señor, que nos des concentración para estudiar este tema, que permita, Señor, grabarse en nuestra mente tu palabra, que podamos entender, Señor, las ideas que están comprendidas en este mensaje, que puedan ser también importantes para nuestra salvación, que nuestra comprensión y nuestro acercamiento a ti, Señor, lo sea también con una actitud reverente, y nos sometemos con humildad, Señor, ante tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no sé si logran ver ahí, pero de todas maneras quería compartirles para que puedan observar la presentación, inclusive desde el celular. Puede ser que tal vez los hermanos que están atrás no les resulte tan fácil poder verla, pero digamos ahí la estoy enviando en el chat oficial de la iglesia para que usted también la pueda tener, la pueda descargar y pueda ir llevando el seguimiento de las ideas. Esta es como una introducción, hermanos. Hay otras temáticas alrededor de lo que vamos a estudiar hoy, y puede que surjan muchas preguntas. No es factible poder contestar todo hoy, pero sí creo que con la dirección de Dios podemos seguir estudiando. Lo más importante siempre, hermanos, es poder seguir estudiando. La palabra de Dios es un proceso, ¿verdad? No tenemos como seres humanos la capacidad de poder comprender todo al 100%. Y cuando tratamos de acercarnos a esta temática tan importante, necesitamos hacerlo con muchísima reverencia y con una actitud de humildad. Déjenme para ver si puedo pasarlo a un formato. Bueno, espero que se vea ahí un poquito. Ahí se puede, sí, para agrandarlo más. No le llego. No estaba bien seguro si era esa. Gracias. Ok. Bueno, hermano, ya casi empezamos. Permítanme hacer algo aquí. Suelen fallar los aparatos electrónicos, entonces ando también con el celular en caso de que falle, tener una segunda herramienta. Bien. ¿Qué les parece la pregunta que ven ahí? ¿Es Jesús un ser humano igual a nosotros? Podríamos colocarlo con una expresión un poquito más acentuada. ¿Es Jesús un ser humano igual que nosotros? ¿Quiénes piensan que sí?
¿Ok? ¿Quiénes piensan que no? Ok. Cuando estuvo aquí en la tierra. Sí, sí, en parte, en apariencia. Bueno, ya logramos la atención de todos. Hermano, este tema es muy importante porque la iglesia y a nivel de estudio teológico se divide en las personas, ¿verdad? En formas de pensar, y es importante que aprendamos a respetar lo que las personas creen, pero nosotros nos vamos a sujetar a la palabra de Dios. Hay muchísima información sobre esta temática en diversas formas. Hay temas que se abordan y personas que quieren saber cosas en las que tal vez la palabra de Dios no ha revelado. Hay detalles que nosotros no nos podemos meter porque le pertenecen únicamente a Dios. De allí la importancia de que al iniciar el estudio lo podamos hacer con mucha reverencia. Los que quieren buscar en la Biblia, ahí tienen el texto. Los que estén viendo la presentación, pues ahí tienen el texto. Dice 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo introduce una idea que nos sirve para introducción a este tema. Dice él, grande es el misterio de la piedad. Dios en su infinita sabiduría nos ha revelado el misterio, pero hemos de reconocer que no tenemos absolutamente todos los detalles del misterio de la piedad. Hay muchos elementos que usted y yo podríamos ahorita empezar a discutir y que usted podría preguntar y que nos llevaría espacio discutiendo, cada uno opinando sobre muchas cosas, pero llegamos a una conclusión muy sencilla, y es que hay cosas que Dios no ha revelado. ¿Cómo Dios creó el universo? Dice que con su palabra lo creó. ¿Más detalles? No los hay. Dice que Dios, el Dios eterno, se le preparó un cuerpo. Y entonces dice, Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Cómo entender Dios con nosotros? ¿Cómo entender que el Dios que fue el creador, el originador del universo, de un pronto a otro recibe o se le prepara, como dice Hebreos, un cuerpo y viene aquí a nacer como un niño indefenso, sujeto a que lo pudieran matar y sujeto a lo que el ser humano, usted y yo, vivimos en esta tierra? ¿Cómo entender eso, hermanos? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la concepción de Jesús? Podríamos entrar a hacernos preguntas de las cuales no tenemos la más mínima idea cómo se dio. Así que nos enfrentamos con mucha reverencia a estudiar una temática que supera nuestra capacidad mental para poderla comprender. Supera nuestras posibilidades como seres humanos, pero abordamos aquella temática que Dios sí ha revelado. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que nos queda claro que el mismo Dios nos dice que hay una limitante en el ser humano para comprender algunos aspectos que, aunque han sido revelados en parte, no todo ha sido revelado. El apóstol Pablo llega y dice en algún momento, dice cosas
que no han subido al pensamiento, que no hemos visto, que no hemos escuchado, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Todos esos elementos, para poderlos aceptar, los aceptamos por fe. La fe es un elemento indispensable cuando estamos estudiando y estamos trabajando con Dios. Y tal vez usted ahorita se puede hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué nos vamos a meter en un tema tan complejo? Bueno, porque es que este versículo nos invita a que lo hagamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay forma de poder alcanzar la salvación si no es a través del conocimiento de Cristo. Entonces, inmediatamente vamos a utilizar una palabra, somos obligados. Es decir, estamos llamados a estudiar la palabra de Dios con un propósito muy especial. Y es conocer a Dios, que es el único que nos puede dar vida eterna. Así que entonces la importancia es mucha. No podemos despreciar, no podemos dejar de lado el estudio profundo de las Escrituras. Nos gusta a veces no complicarnos, es una tendencia humana, buscar lo más fácil. Pero la palabra de Dios tiene niveles de entendimiento y Dios está dispuesto a darnos la sabiduría para comprender su palabra y para que podamos acercarnos más a Cristo. Dice un libro del Espíritu de Profecía, el carácter de Cristo debe ser entendido antes que los hombres puedan amarlo y ver la cruz con el ojo de la fe. Aquí comienza el estudio que será la ciencia y el cántico de los redimidos por toda la eternidad. ¿Cómo entiendo a quién comienza? Bueno, es que nos decía, y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuándo? Ok, en el momento que me encuentro con Dios. Ahí está. Ahí empieza el proceso de la vida eterna. Claro, uno podría decir, bueno, si esta es la vida eterna, ¿verdad? Con tanto dolor y tanto sufrimiento, uno podría pensar, no, creo que Dios se equivocó. No, cuando yo me enfoco en Cristo, conozco a Cristo, allí empieza la vida eterna. Ahora, nosotros por fe, creyendo en esta palabra, continuamos el camino de la vida cristiana. Y como mencioné ahora, volvemos a ver al futuro sabiendo que hay cosas, ¿verdad?, que no las entendemos, no las hemos visto, no las hemos escuchado, ni siquiera las imaginamos, pero que son la recompensa para el cristiano, para usted y para mí. Seguimos entonces por fe ese camino. Empecemos ahora tratando de contestar algunas preguntitas pequeñas y uno podría decir, ¿quién es Jesús? Y tal vez cada uno podría tener también algunas opiniones con relación a eso. El Evangelio según San Lucas nos dice que Adán, el Adán que conocemos en Génesis, se dice que es hijo de Dios. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes son hijos de Dios? Ok, ya les voy a decir en qué contexto son hijos de Dios ustedes y yo. ¿Quién es hijo de Dios también? Jesús. Es declarado hijo de Dios. ¿Nosotros qué somos? Dice que somos ¿cómo? Adoptados como hijos de Dios. Vamos a ver una diferencia en ese aspecto que yo sé que ustedes la hemos estudiado, pero tal vez es importante ahorita hacer la aclaración. Cuando Adán fue creado, refiriéndome a Adán y Eva, salieron de la mano de Dios. ¿Y cómo eran ellos? Perfectos, física, mental y espiritualmente. No había pecado para ese momento. Así que de Adán se dice que es hijo de Dios.
Y de Jesús se dice lo mismo. Los hijos que nacen de Adán y Eva posteriores al pecado son hijos de ¿quién? Según la Biblia, en Génesis. Son a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán y Eva. Porque ya se había introducido el pecado. Eso es una gran diferencia. ¿Verdad? ¿Sí la vamos captando? Sí. Ok. Hay muchas cosas que van a quedar en la mente de ustedes para que sigan estudiando. No todo lo vamos a contestar acá. ¿Sí? En otra próxima oportunidad ampliaremos el tema, si Dios lo permite. Bueno, de Adán y Eva se dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios lo creó. ¿Verdad? Primera de Corintios 15:45 introduce una idea, reforzando esto que estamos diciendo, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ok? Es decir, que Adán es un ser creado, recibió la vida de parte de Dios. El postrer Adán, es decir, Jesús, ¿cómo es? Espíritu vivificante, es decir, que de Jesús surge la vida, Él da la vida. Dice, yo tengo vida, la puedo tomar en cualquier momento. ¿Quién resucitó a Jesús? Bueno, Dios el Padre, el Espíritu Santo, pero Él también tenía poder para resucitar, porque la vida está en Jesús. Ahora, ese es otro elemento que es diferente con relación a Adán. Veamos otra diferencia, o veamos un elemento que hasta aquí podemos ir concluyendo. ¿Cómo era la naturaleza de Adán cuando Dios lo creó? Una naturaleza santa, sin pecado, sin propensión al pecado, sin pensamientos, sin impulsos, ¿verdad? Como dice el Nuevo Testamento, dice que de la carne surgen, ¿verdad? Ok, Adán no. Adán fue creado perfecto, salió de la mano de Dios. Ahora, ¿cómo fue Jesús? ¿Cómo es la naturaleza de Jesús? Jesús tuvo una naturaleza espiritual libre de pecado. Aquí vamos a encontrar división en muchas personas que quieren pensar lo siguiente. Es que Jesús era igual que yo. Esa frase es bien compleja, hermanos. Porque si Jesús es igual que yo, necesito un Salvador. Entonces Jesús no puede ser igual que yo. Fue hombre, pero igual que yo no. ¿Sí me voy a entender? Jamás. Jesús es Salvador. Él está libre en su naturaleza espiritual. Él fue libre de todo pecado. Ahora, cuando nosotros nos devolvemos al santuario, ¿cómo era el corderito que se escogía? Perfecto. ¿Por qué? ¿Representaba a quién? A Cristo. Entonces, si yo digo que Cristo es igual que yo, entonces uno se podría imaginar cosas tan falta de reverencia como, ¿y será que Jesús pensó tal cosa? ¿Y será que Jesús sentía ciertas cosas? No, hermanos. La naturaleza de Cristo fue una naturaleza espiritual, escuchen esa parte, espiritual, libre de pecado. Y eso nos debe quedar claro, hermanos. Digamos, usted puede diferir con algunas cosas, pero en el momento en que leímos estos versículos, y ahorita vamos a leer otros, donde dice que el postrer Adán es un espíritu vivificante, el concepto de dar vida es un concepto que le pertenece solamente a Dios. Solo la naturaleza santa puede tener esa capacidad. Entonces, no puede ser igual a mí, jamás. Ahora, el otro elemento es que el primer Adán fue asaltado por el tentador, siendo Adán un ser perfecto,
en pleno vigor mental y físico. Es decir, cuando fue tentado, Adán tenía la perfección en su cuerpo y en su mente. ¿Sí estamos bien con esa parte? Ahora, ¿qué pasó con Jesús? ¿Jesús estaba en las mismas condiciones que Adán? No. Porque Jesús recibe la herencia física con 4000 años de pecado. Podemos imaginar que Jesús no tenía una estatura como de 4 metros que tenía Adán. La mente que tenía Adán, sin ningún tipo de consecuencia por el pecado, era de Adán. Pero cuando Jesús nace, nace como un ser humano en el contexto en el que Jesús nace. Es decir, que Jesús recibe la herencia física de 4000 años de pecado. Dice Isaías 52:14, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Entonces, Jesús era un ser humano, ¿verdad? Con 4000 años, en este caso, de herencia. Ahora voy a repetir este concepto. La naturaleza espiritual de Cristo fue una naturaleza como santa, perfecta, pero física y mentalmente recibió, ¿verdad?, la herencia de 4000 años de pecado, de consecuencia. La altura, el tiempo de vida. Ustedes recuerdan que antes, ¿cuánto vivían? 900, 800. Cuando llegó a Moisés, dice Moisés, ahora más o menos llegamos a 80, 90 años, dice, pero con unas complicaciones, ¿verdad? Ya para eso entonces Jesús recibió ese tipo de cuerpo también. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 1:20? ¿Verdad? Estamos tratando de entender quién es Jesús. Dice, fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Aquí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Era Jesús igual que usted y que yo? Jamás, hermanos. Jamás. A menos de que usted se atreva a decir la blasfemia, que usted fue engendrado por el Padre por medio del Espíritu Santo. Que nadie se atrevería a hacer eso. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Usted entiende eso, hermanos? ¿Logramos entender eso? No podemos entenderlo, lo aceptamos por fe. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo intervino el Espíritu Santo ahí? Bueno, precisamente es Dios, solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Entonces nosotros en esos aspectos los aceptamos por fe. Nosotros sabemos que en este caso Jesús, dice, fue engendrado, dice, del Espíritu Santo y se utilizó a María. Algunas iglesias o una iglesia en específico, para poder entender esto, porque no lo entienden, entonces llega y dice, es que María es perfecta, era santa, y se llega casi que a decir igual que Dios. Esa era la justificación que usa la iglesia popular para poder entender este concepto. Nosotros entendemos que es un misterio. Entendemos que María era una mujer común y corriente, ¿verdad?, que tuvo la bendición de ser escogida, en este caso, por Dios, y que el Espíritu Santo engendró a Cristo Jesús. Lucas 1:35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí hay otro elemento, porque ahora no solamente se menciona que es Hijo de Dios, sino que también se menciona que es como santo. Es decir, volvemos a llegar a la conclusión que la naturaleza espiritual de Cristo estaba libre de toda mancha de pecado.
Ahora, Jesús toma la naturaleza humana, pero no la pecaminosidad del hombre. Puede haber personas que difieran de este concepto, pero entonces vamos a analizar cómo se define la naturaleza humana. Y usted podrá decir, sí, claro, eso, así era Jesús. O usted va a decir, no, jamás Jesús pudo haber sido así. ¿Cómo se describe la naturaleza humana? Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Podemos decir de Jesús esto? Que cuando Jesús nació, fue formado en maldad, concebido en pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta declaración, hermanos, nos enfrenta a una realidad muy grande. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿A quién se refiere? Adán. Ahora, por el pecado que entró, la muerte. ¿Y la muerte pasó a dónde? A todos los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. ¿Jesús estaba metido en ese grupo de hombres? Si Él vino a dar ¿qué? Salvación. Vino a dar vida. Vino a revertir esta situación que está planteando aquí el apóstol Pablo. Entonces, nos hace pensar que esto no aplica a Cristo Jesús. ¿Cómo se describe la naturaleza humana? Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la pregunta es, ¿Jesús era un hijo de ira? No se le puede acreditar eso a Jesús jamás. No se puede, hermanos. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En este caso, aquí, el autor hace la pregunta, ¿quién de ustedes puede declararse limpio del pecado? ¿Hay alguna persona que se pueda declarar limpia del pecado? Él llega a la conclusión que no. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10, también está el apóstol Pablo desarrollando la temática de todo el plan de salvación y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni hay un uno. Aquí el apóstol llega y dice, mira, hay judíos y hay gentiles, ellos están en una discusión entre los dos sectores, ellos llegan a la conclusión, todos están bajo pecado, y llega a la conclusión, no hay justo ni a un uno. Esta frase le pertenece a Jesús también. No se puede acreditar estas frases a Jesús. Está hablando de usted y de mí, de los seres humanos que caímos en pecado. Pero a Jesús es declarado como justo, así que no puede entrar en esa condición. Podemos acreditarle a Jesús lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. ¿Podríamos decir de Jesús, engañoso es el corazón de Jesús? Sería una blasfemia atrevernos ni siquiera casi que a pensar esto. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era como de continuo solamente al mal. Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir que Jesús era igual que nosotros. Lucas 4:1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Era Jesús humano? 100% humano. Este versículo nos dice que luego de que él pasó 40 días sin comer, ¿qué tuvo? Como usted y yo tenemos hambre, igual. Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está como muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien: quédese conmigo, por favor, no se vaya? ¿Eso no es de seres humanos? Juan 11:35. ¿Qué dice allí? Jesús lloró. Mateo 26:39 y 42. Prácticamente estos versículos dicen casi lo mismo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué idea de la naturaleza humana nos refleja esto? ¿Le ha pasado a usted que usted quiere hacer algo, pero usted sabe que eso no lo quiere pasar, no quiere enfrentarse a esa realidad? El mismo Jesús en su oración le dice: Padre, si fuera posible, pero si no, hazlo como tú quieras. Es una idea que nos da de sometimiento, de humildad y de que nos revela la humanidad de Cristo. Llegamos a una segunda conclusión. Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% divino. No es factible entender todo como yo quisiera y poder manipular la información para tener un nivel de comprensión total, pero nosotros los cristianos aceptamos por fe. Llegamos a otra idea. Jesús fue tentado como Adán antes de la caída, es decir, sin propensión natural al mal. ¿Sí estamos de acuerdo con esa idea? La repito. Jesús fue tentado como Adán antes de la caída, sin propensión natural al mal. Ahora, 1 Corintios 15:22 nos agrega elementos tan importantes como estos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán como vivificados. Es decir, nosotros encontramos en Cristo la solución al problema del pecado. Cristo otorga vida y soluciona el problema del pecado para todas aquellas personas que lo aceptan. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces somos adoptados como hijos de Dios. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué otro elemento debemos de considerar? Bueno, dice Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿de qué manera? Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí se especifica claramente que el sacrificio de Cristo, hablando específicamente, dice ahí de la sangre, se ofreció, dice, sin mancha a Dios. Es decir, no podemos nunca decir que Jesús tenía cualquiera que usted quiera ponerle como indicio de pecado, propensión o como quiera llamarlo, no es factible. Ahora, ¿por qué es que eso no puede ser así? Porque Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesús hubiera tenido propensiones
hubiera tenido algunas de las luchas, bueno, voy a decirlo diferente, perdón, hubiera tenido propensiones o se le pudiera acreditar algún grado mínimo de pecado, ya no podría ser nuestro Salvador. La ley de Dios exige justicia 100%. Por eso es que usted y yo no podemos obtener la salvación por nosotros mismos, porque no tenemos justicia. Recuerden que la Biblia dice de nosotros que desde los pies a la cabeza no hay nada que esté saludable. Todo es enfermedad, todo está mal. Ya leímos varios versículos también sobre eso. Isaías 53:6 ahora nos habla de un sustituto. ¿Cuál es el concepto de sustituto en la Biblia? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nos dice ahí la escritura, voy a describir primero qué es sustitución bíblica. Es decir, alguien limpio, inocente, sin mancha, carga con la suciedad y la culpa del transgresor y muere por él. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús limpio, perfecto, sin mancha de pecado, asumió la culpa, asumió la enfermedad, asumió las consecuencias del pecado y murió por usted y por mí. A Dios le agradecemos la salvación en Jesús. Isaías 53:6 entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es Jesús como nuestro sustituto. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos que darle gracias a Jesús, ¿verdad? La salvación proviene del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, a Jesús se le presenta también como el segundo Adán. Dice en el espíritu de profecía de la siguiente manera: sea cuidadoso, sumamente cuidadoso, de cómo usted trata lo relacionado con la naturaleza humana de Cristo. No lo presente delante del pueblo como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán, por causa del pecado, su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito de Dios. Ni por un momento hubo en él una propensión hacia el mal. Él fue atacado con tentaciones en el desierto, como Adán fue atacado con tentaciones en el Edén. Quedan muchas preguntas por contestar y tal vez en su mente pueda quedar algunas dudas con relación a otros textos. Pero vamos a cerrar diciendo lo que dice Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, nos ponemos de pie para entonar el himno 120.